me llamó también mucho la atención cuando comenzabas a hablar de estos poderes de la palabra, ¿no? De cómo, si recordamos los estudios, por ejemplo, del doctor Foucault en Las palabras y las cosas, nos dice que hay un momento en el que las palabras incluso tenían esta relación de semejanza con las cosas, o sea, que tenían un poder tal, ¿no? Que se asemejaban a las cosas, ¿no? Ya después descubrimos que la escritura sirve más bien para representar, y que este representar pues nunca es fiel a las cosas, sino que ya en otro video con el maestro Alejandro Carrillo habíamos hablado de esto, ¿no? Sino que más bien la representación toma a estas cosas y las somete a sus propias leyes, ¿no? A su propio mundo. Y pues tenemos como un tercer momento, ¿no? En donde la escritura, que había perdido todos sus poderes, ¿no? Por este cambio a la representación, como que ahora vuelve a ser poderosa, pero en otro sentido. O sea, ya como que la palabra en sí misma ya tiene toda una dimensión, ya construye toda una serie de realidades dentro de su propio orden, y pues podemos crear infinitos mundos, ¿no? Los cuentos, las novelas. O sea, yo estoy leyendo un libro de Julian Barnes que se llama El sentido de un final. Okay. No sé si no lo has leído. Está buenísimo, pero me llama mucho la atención cómo te puedes identificar tanto con los personajes, ¿no? Sí. Que dices, ni siquiera existen, o sea, ni siquiera... Sí, da igual. Yo ando ahí llorando por la chava, ¿no? Porque la novela le va un poco mal, ¿no? Pero tú andas ahí llorando, ¿no? O sintiéndote mal, y la chava ni siquiera existe, ¿no? O sea, bueno, no existe en un sentido material, ¿no? No. Que es que ahí entra toda una bronca, ¿no? Sí. Porque la palabra también es material, sí, de cierta forma, o sea, también está puesta, ¿no? Es bien curioso porque, pues justamente, sufres por personas que no conoces. No sé si te costó trabajo o si lo has leído, Los Miserables. Me costó tanto trabajo terminarlo porque empezaba y era puro sufrimiento, de verdad era así como de, no, ahorita ya no puede más mi corazón, o sea, tengo que dejarlo de leer y después retomarlo. Y otra vez, pues son personajes, o sea, Víctor Hugo no estaba autoescribiendo, se estaba escribiendo personajes, pero era imposible que se te constreñiera el alma de estarlos leyendo, ¿no? Y está esta cuestión que dices, pues te crea todo un mundo. O igual, ¿no? Cuando lees Rayuela de Cortázar, y es así, pues estás viendo París, estás conociendo París. Sí. O te imaginas a la mona la Talita montada en el tablón, ¿no? O sea, estoy con ganas de, si pongo una tabla de aquí a la casa del vecino, se podrá. O sea, de verdad, te crees ese mundo. Sí. Y se te crea ese mundo y conoces a los personajes, ¿no? Te familiarizas con ellos, los amas, los odias, los entiendes. Y sin embargo está esta otra parte, y me acuerdo de Pizarnik mientras hablabas, de la palabra hace la ausencia. Si digo pan, no estoy comiendo. Si digo vino, no me estoy saciando. Sí, que eso es a veces lo que nos cuesta mucho de explicar cuando hablamos del discurso y cuando hablamos del lenguaje, ¿no? Porque solemos pensarlo bajo esta forma de que el discurso se parece a las cosas, ¿no? O sea, de que el discurso son las cosas, ¿no? Y entonces yo siempre lo que explico cuando hablo de este tipo de cosas es, imaginemos que estamos hablando, por ejemplo, de un elefante. Pues no necesitamos que el elefante esté acá, y a lo mejor ni siquiera necesitamos ver nunca un elefante así de frente, tal cual, ¿no? Podemos verlo en la tele, podemos verlo en libros, ¿no? Yo qué sé. Y podemos hablar del elefante y podemos darle una existencia y podemos nombrar algo que no está. Sí. O sea, dices un poco esto de escribir a la ausencia, pero creo que también como que el lenguaje en sí mismo es ausencia, ¿no? O sea, sí, nombrar esta ausencia, o sea, tratar de darle un lugar, ¿no? Sí. Hace poco tuvimos una clase con una psiquiatra que decía, es que justamente eso es lo que hace la poesía, explica los sentimientos, y fue como, no, para nada. No, lo que hace la poesía es darle un rodeo a los sentimientos porque no puede hacer más. Te hace sentir cosas sin que te diga qué es, no te lo puede explicar. Y justamente es cuando piensas, ¿no?
este límite entre lo imaginario, no, perdón, entre lo simbólico y lo real, de que eso es lo que hace la escritura, te bordea, te hace pararte casi así colgado del abismo, pero ya entrar al abismo es otro asunto, y más para atrás es otra cosa. Y pasa, pues sí, pasa diferente la experiencia con la poesía y la experiencia con un cuento o con un relato. Mientras pareciera que los relatos te están presentando el mundo y metiendo un mundo y hacerte casi verlo o tocarlo, pareciera que la poesía, al contrario, te hace sentirte como detrás de muchos velos, ¿no? Por mucho que te esté tocando, te esté quemando, te esté ahogando, lo que sea, no sabes qué es lo que te está tocando, a dónde te está llevando eso. Y hablando justamente de lo mismo, es escritura, pero es distinta la aproximación que cada uno de ellos hace con nosotros. Que a veces creo que es muy boba como esta concepción de la poesía, ¿no? Ay, es para que expreses tus emociones. O luego estas famosas técnicas de los psicólogos humanistas, ¿no? Que a lo mejor aquí ya me cargo como enemigos, ¿no? Siempre digo que no quiero hacer el podcast polémico ni nada, pero siempre termina saliendo otra cosa, ¿no? Pero esto de escribir una carta a tu exnovia, ¿no? Donde le muestras como todas las cosas así, ¿no? Todo lo que tú sientes. Y al final dices, sí, pero le estás escribiendo, o sea, por eso me gusta mucho tu frase, ¿no? Estás escribiendo a la ausencia, ¿no? O sea, no es hacia ella, ¿no? O sea, no, como que ese momento en el que podías hablar con ella ya no está, sí, ¿no? O sea, a mí igual, yo cuando tenía 14 años por ahí falleció mi padre, ¿no? Y entonces lo que dicen siempre, ¿no? Escríbele una carta y después la queman, ¿no? Pero yo decía, ay, le escribo y lo primero que yo decía es, digamos de forma sarcástica, se la escribo y ¿a dónde la envío? ¿No? ¿Qué hago con ella? Sí. ¿No? O sea, la quemo y después ¿qué pasa con la carta? ¿O qué pasa con esas letras? ¿O qué pasa con lo que quedó ahí? ¿No? Uh-huh. Y hacia dónde van también, ¿no? Sí, ahorita que dijiste esto de la carta al padre, me acordé del poema de Jaime Sabines, algo sobre la muerte del mayor Sabines, que escribe un sendo poema a su padre muerto. No sé si algún día lo lees, sí, pero en una parte es muy emocional el poema, es muy hermoso, pero en una parte dice, maldito el que crea que esto es un poema. O sea, carajo, aquí estoy poniendo las tripas y tú estás pensando que esto es un poema. Sí. Como esta obra de justamente, no sé, de beatitud que lo pone, ¿no? Es una linda persona con lindos pensamientos que escribe poemas. Así como, no manches, esto no es eso. No, a mí la verdad me gusta más como esa escritura también muy, no sé si llamarla pesimista, pero sí como cruda, ¿no? Como Panero, ¿no? Todo esto, o sea, la poesía de Panero es buenísima, ¿no? Pizarnik también, ¿no? O sea, que creo que apuntan como a creo que a veces cuando pensamos la escritura en términos humanistas, pues también como que lo adornamos mucho, ¿no? Como, wow, qué bonito. Por eso me gustó mucho tu frase de escribo por pura angustia. O sea, no es por gusto, ni es porque sea placentero, ni bonito, sino que es para hacerle también un lugar a la angustia, ¿no? Sí. Que claro que hay algo de bonito y placentero también en escribir, pero ajá, es otra cosa, ¿no? Sí, es justamente, otra vez, no es un acto de regodeo, es un... hay que hacer algo con esto, ¿no? Sí. Y darle justamente lugar a la angustia, hay que tratar de ponerle en palabras aunque se te esté escapando la maldita, ¿no? Pero otra vez me acuerdo de Paz, ¿no? En un poema de agarra las palabras que chillen las putas, o sea, ¿por qué? Porque se te revelan las palabras a lo que estás pensando, sintiendo, queriendo expresar, no te bastan, pero pues eso es lo que tienes. Entonces no es como que, ay, qué bonito, voy a escribir, sino pues vamos a pelearnos con esta idea, vamos a buscar cómo domarla, plasmarla, hacer algo con ella.